tal? ¿Cómo estás? Soy el pastor Daniel Quiroga de Vida en Plenitud y hoy quiero compartir contigo una enseñanza que precisamente es ¿por qué sembrar ofrenda a las misiones? Esto es para plantar nuevas iglesias. ¿Sabes? Nosotros aquí en Vida en Plenitud creemos en la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Esta se encuentra descrita en Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20. En la versión Dios habla hoy voy a leerlo y dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa del Señor de estar con nosotros, pero también Él nos dejó una orden, una comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las personas. Por ello, en Vida en Plenitud, nosotros estamos plenamente convencidos de ir y plantar más iglesias para que en esas iglesias haya más discípulos de Jesús. Quiero comentarte algo. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de cómo ir y predicar el Evangelio y cómo ir y hacer discípulos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, la Biblia dice: poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando las buenas noticias del reino de Dios, esto es, el Evangelio. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. El Señor Jesús, como dice, iba por ciudades y aldeas, pero es de comprender que todo eso requería cubrir algunos gastos, comidas, hospedaje, ¿no? Y por alguna otra cosa que se presentara. Por eso, aquí queda registrado algo muy notable que la Biblia enfatiza, hablando de las mujeres, que ellas también contribuían al sostenimiento del ministerio de nuestro Señor Jesús. Por ello, yo quiero invitarte a que tú junto con nosotros sembremos ofrendas. Nosotros sabemos que las ofrendas son voluntarias, no son obligadas, son motivo de alegría de nuestro corazón. Esto es por la prosperidad que el Señor ha traído hacia nosotros, pero también son motivo de agradecimiento y de amor, porque mira, alguien ha sembrado para que nosotros conozcamos del Evangelio. Tal vez tú fuiste alguien a quien se le regaló una Biblia, un Nuevo Testamento, o se te dieron los materiales de discipulado, se te compartieron alimentos o algún tipo de ayuda. Pero alguien tuvo que hacerlo, alguien tuvo que tener esa generosidad en su corazón para que esos recursos llegaran a tu vida. Quiero comentarte que en la carta de Romanos, en el capítulo 10, versículos del 13 al 15, habla de una gran verdad, hablando de las personas que tienen que conocer acerca de Jesucristo. Dice así la Biblia: porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Pero ¿cómo van a invocar si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermoso es la llegada de los que traen las buenas noticias, o sea, el Evangelio. Hay algo clave aquí: si no son enviados. ¿Sabes? Para ser enviados, naturalmente el Señor tiene que haberte llamado para esta tarea, para esta gran comisión, pero también se requiere de recursos, ¿verdad? Recursos para que aquel que es enviado pueda cumplir esta gran comisión. Quiero explicarte algo. El apóstol Pablo, en Filipenses 4:15 al 16, él dejó registrado un hecho.
Sabemos que el apóstol Pablo muchas veces trabajó para poder sustentar también los gastos ministeriales que él tenía, pero también en otras ocasiones las iglesias que ya habían sido plantadas contribuían a los gastos o sostenimiento de esta labor ministerial. Dice Filipenses 4:15 al 16, en la versión Dios habla hoy: cuando partí de Macedonia, al comenzar a anunciar el evangelio, fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos, los únicos con quienes tuve este intercambio de bienes. Pues incluso estando yo en Tesalónica, más de una vez ustedes me enviaron ofrendas para mis necesidades. O sea, aquí el apóstol Pablo está hablando que la iglesia de Filipo, aunque el apóstol estaba en Tesalónica, la iglesia de Filipo participó para el sostenimiento y cubrir las necesidades del apóstol para que éste pudiera seguir compartiendo el evangelio. Pero tal vez tú me dirás o te preguntarás: pastor, yo ya diezmo, ya ofrendo, tal vez tengo algunos compromisos de apoyo, ¿de dónde más voy a sacar? Y es aquí donde yo quiero invitarte a que tú creas que Dios te puede prosperar más allá de tus capacidades, que tú puedas levantar una ofrenda de pacto, una ofrenda de promesa de fe. Pero cuando decimos promesa de fe es porque tú crees que Dios es capaz de prosperarte más allá de lo que tal vez tú tienes planeado o incluso has tal vez proyectado. Quiero llevarte a la segunda carta de Corintios capítulo 8 versículo del 1 al 7 y quiero leerlo completo. Y dice: ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices, y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Por su propia iniciativa, nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismo, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Por eso hemos rogado a Tito que recoja entre ustedes esta bondadosa colecta que él comenzó antes a recoger, pues ustedes que sobresalen en todo, en fe, en facilidad de palabra, en conocimientos, en buena disposición para servir y en amor que aprendieron de nosotros, igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad. En este pasaje que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 8, 1 al 7, nos queda clara algo. La iglesia de Macedonia, en esa región, estaban pasando por dificultades. Era difícil poder tener algunos ingresos. Entonces yo me hago una pregunta: ¿cómo es que ellos fueron capaces de poder dar generosamente? Y el mismo apóstol Pablo les reconoce como si fueran ricos, o sea, como si tuvieran bastante. Lo que yo logro ver es que una vez que esta iglesia se dispuso a poder apoyar a otros para que el evangelio siguiera, para cubrir las necesidades, para que la iglesia siguiera siendo sostenida, entonces Dios, no dudo ni un instante, que abrió oportunidades, les dio ideas creativas, los puso en el momento justo, les bendijo tal vez en sus trabajos, en sus negocios, logró tal vez que tuvieran, si eran cosechas más abundantes, si tal vez criaban animales, pues lograron criar más animales, se reprodujeron más. O sea, el punto es que una vez que tú dispones en fe, poder dar una ofrenda, algo que tal vez tú dices, todavía no lo tengo, pero yo creo que si Dios me prospera lo voy a dar. Entonces aprendemos que Dios siempre anda buscando a la persona que quiere sembrar nuevas semillas. Dice la Biblia que Él le da semillas al que quiere sembrar, o sea, Él da oportunidades al que quiere sembrar. Por eso yo quiero decirte lo que dice Filipenses 4, 19 al 20, que dice: por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Gloria para siempre a nuestro Dios y Padre. Amén. O sea, nuestro Dios tiene riquezas espirituales,
pero también en esta tierra Él ha creado riquezas para poder sustentar las necesidades materiales. Por eso yo quiero invitarte a que ofrendemos, sembremos ofrendas a las misiones para plantar nuevas iglesias, y no dudo que Dios premiará esta ofrenda que tú das. Dios va a bendecir aún más tus esfuerzos. El Señor Jesús decía que ni aún un vaso de agua queda sin recompensa cuando tú y yo se lo damos a uno de estos pequeños, o sea, a uno de sus discípulos. Por eso, cree conmigo en fe. Dios es el que nos puede prosperar más allá de lo que hemos imaginado. Cuando tú pones en tu propósito el querer sembrar para que se abran más misiones, para que se lleve el evangelio a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para que vayamos a comunidades, ciudades, aldeas, tal vez lejanas o cercanas, pero que es difícil ir ahí, pero tú dispones dar esas ofrendas. No dudo que te metes en el propósito, en la causa de nuestro Señor Jesucristo, que es que más personas sean discípulos de Él. Por ello, yo quiero invitarte para que, si tú estás viendo esta breve enseñanza, nosotros pondremos ahí los datos de la cuenta que tiene el Ministerio Cristiano Vida en Plenitud, Asociación Religiosa, para que tú puedas depositar de manera voluntaria en esa cuenta en Banco Santander. Te comento, nosotros estamos debidamente registrados ante el gobierno para que todo aquello que tú aportas pueda quedar precisamente registrado en orden y que se haga un uso correcto de los recursos que tú envías. Agradezco a Dios, bendigo tu vida y creo en el nombre del Señor Jesucristo que serás prosperado aún más de lo que has imaginado, porque estás proponiendo en tu corazón seguir sembrando, seguir aportando para que llevemos el evangelio del reino a más personas. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Me despido de ti, soy el pastor Daniel Quiroga. Bendiciones.